Retos 91.9. La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Hola, ¿qué tal? Damos un cálido saludo a toda la audiencia que nos acompaña en este espacio en el que nos reunimos con expertos y académicos para dialogar sobre los principales temas de coyuntura. Cordial bienvenida. Hoy, como lo hemos venido haciendo en las 2 últimas semanas, analizaremos la situación de las mujeres en Colombia desde la perspectiva laboral, rural, educativa, de migrantes, de violencia y de género, que son algunos de los temas que ya hemos tocado. En esta primera parte nos centraremos en analizar cómo, según la ONU, las mujeres aportan 3/4 partes del trabajo no remunerado en los hogares colombianos. Un fenómeno que limita su inserción en otras esferas de la vida, que limita su bienestar y su desarrollo y el desarrollo de sus capacidades, y menoscaba la oportunidad de generación de ingresos, el acceso a la protección y a la seguridad social, pero además contribuye a reducir su autonomía y las posibilidades de sobrellevar o superar la pobreza. Al decir de Oxfam, el actual sistema económico, que ha generado desigualdad extrema, se sostiene en parte gracias al trabajo de cuidados que realizan esencialmente las mujeres, como hemos dicho muchas veces, de manera no remunerada. Lo cierto es que variadas fuentes oficiales y cada vez más estudios muestran que, de cara al cambio demográfico y epidemiológico, la actual Organización Social del Cuidado en Colombia se apoya en ese trabajo no remunerado de las mujeres, que no solo es injusto, sino además insostenible, como lo revelan los estudios del DANI y ONU Mujeres. Muy bien, en Colombia aproximadamente 3.3 millones de personas se dedican al cuidado no remunerado, de las cuales el 70% son mujeres, lo que refleja una deficiente distribución de roles de género en esa labor. Si cuantificáramos en dinero, si se pagara esa actividad, son casi 11 billones de dólares anuales el valor económico de trabajos no remunerados que llevan a cabo las mujeres en el mundo. Muy bien, para entender este escenario, para mirar causas, consecuencias y posibles soluciones, nos acompañan en este espacio, muy a propósito de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, de los derechos laborales de las mujeres que hemos celebrado este fin de semana. Nos acompañan, decíamos, Amparo Higinia Hernández Bello, médica, cirujano, magíster en Administración de Salud, doctora en Salud Pública, profesora titular del Instituto de Salud Pública, líder del Grupo de Investigación, Gerencia y Políticas de Salud, tutora del Semillero de Investigación Salus, Salud, Vida y Sociedad. Amparo, bienvenida. Gracias, Mario. Gracias por acompañarnos. Está desde Cali, Colombia, desde la Universidad Javeriana de Cali, Felipe Jaramillo Ruiz, doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Graduate Institute of International and Development Studies y profesor asociado al Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la Universidad Javeriana. Su investigación se centra en construcción de paz, democracia, género, interseccionalidad, discapacidad, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Felipe, bienvenido. Mario, un saludo y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Muy bien, está Mónica Cortés, licenciada en idiomas de la Universidad Industrial de Santander, directora ejecutiva de ASDAUM Colombia. Durante 8 años fue representante del Consejo Nacional de Discapacidad en Colombia, donde contribuyó a la formulación de políticas públicas, lineamientos y leyes relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad. Mónica, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mario, por la invitación y un saludo a todos, a toda la audiencia de este importante programa. Audiencia que ya comienza a participar y a plantearnos su perspectiva sobre el tema que nos ocupa. Escuchemos. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. Entiendo que es necesario que el niño comparta tiempo con su mamá, está comprobado científicamente que aporta a su desarrollo, pero me conflictúa que piensen que la mujer se tiene que dedicar solamente al hogar cuando podemos hacer más actividades porque somos multifacéticas. Este rol es algo que ha cambiado mucho durante los últimos años, porque si bien es como muy común que asocien a la mujer como con el cuidado del hogar, estoy hablando como de las actividades de, no sé, limpieza o el orden de la casa y asimismo como el cuidado y como la crianza de los hijos. Siento que es algo que ha cambiado, sobre todo con las nuevas generaciones que cada vez se reparten más estas tareas. Yo considero que es importante el rol de las mujeres como cuidadoras porque de por sí
el cuerpo de ellas está hecho para procrear y de la misma forma son capaces de cuidar a sus hijos y a otras personas. Muy bien, perspectivas diversas de las mujeres en esta conmemoración y a propósito del programa que hoy adelantamos. Hemos dicho un trabajo de cuidado que es invisible. Insistimos en que no es remunerado, pero que se suma también a los otros trabajos de las mujeres en la sociedad actual. Lo que se traduce que gran parte de los cuidados totales son ejercidos por mujeres, Amparo. Sí, es cierto. Creo que ahí la clave es la palabra trabajo. Se trata de un trabajo que tiene actividades definidas, ocupa tiempo, compromete recursos, pero que en una dimensión muy grande, una sobrecarga, pues limita las posibilidades de las mujeres de hacer otras cosas con sus vidas y de lograr algo absolutamente clave para nosotras, que es la autonomía económica. Pero en general no se reconoce como un trabajo, sobre todo el trabajo de cuidados que se realiza dentro de los hogares o en las comunidades. Porque también hay un trabajo comunitario muy importante que recae principalmente en los hombros y en las manos de las mujeres. Este trabajo que no se reconoce, que si se reconociera equivaldría a cerca del 12% del PIB en Colombia por lo menos, pues se ha dicho que es muy importante. La pandemia lo hizo muy visible. La pandemia fue una lente que permitió ver nuestra vulnerabilidad, nuestra interdependencia como seres humanos con la naturaleza, y la necesidad de cuidarnos unas y otros, ¿no? Y de cuidar el entorno en el que vivimos. De tal manera que el cuidado, que ha sido por las reglas de género dominantes en la sociedad como un trabajo de mujeres, que está muy ligado, como lo dijo uno de los testimonios, a esta idea de la maternidad, es que las mujeres somos madres, somos unas grandes madres para todo, y que esos trabajos son trabajos de madre. Pues también hay trabajos de padres, ¿no? De padres que son como madres que son madres padres. Uh-huh. Es decir, el cuidado de otras y otros, y sobre todo el cuidado de las nuevas generaciones, debe ser una responsabilidad compartida. Entonces el trabajo de cuidados no es una responsabilidad individual, debiera ser una responsabilidad colectiva. Pero la clave ahí es que no es solo amor y devoción, es un trabajo. Muy bien. Y es un trabajo que se ve, no sé, multiplicado, ¿no? Intensificado con determinadas poblaciones, como las poblaciones, Mónica, en situación de discapacidad. Así es, Mario. Yo creo que hay todo un tema y un desarrollo alrededor de los últimos años, sobre todo la última década, en relación a todas estas políticas que han surgido del cuidado, entendido y promovido claramente por el movimiento feminista, y que en muchas ocasiones el rol de la mujer que tenemos un hijo con discapacidad muchas veces como que no se nos incluye en esa digamos teoría de la redistribución de la carga del cuidado, porque pareciera que la mamá que tiene un hijo con discapacidad, pobrecita, le tocó cuidarlo, ¿sí? Es como usted sí de malas, usted sí le tocó cuidarlo. Entonces como que se queda en el ambiente que porque mi hijo tiene discapacidad, yo sí o sí no tengo otra opción. Incluso nosotros desde la organización que yo dirijo, que trabaja oyendo a las familias, muchas mujeres jóvenes llegan después de tener su bebé con su diagnóstico de discapacidad muy agobiadas porque su vida se acabó, porque ella ya no va a poder soñar con todo lo que soñaba, sino que le va a tocar quedarse cuidando a su hijo con discapacidad, porque finalmente ¿quién lo va a cuidar? Y creo que hacernos esa pregunta e incluirnos, obviamente soy promotora de todas estas políticas que tienen que ver con redistribuir la carga del cuidado y promover, por supuesto, que el Estado garantice los servicios como se los garantiza a cualquier otra mujer. Si una mamá que tiene un hijo con discapacidad y quiere
seguir trabajando, pues tiene que llevar a su hijo al jardín. Pero resulta que en el jardín le dicen que no porque tiene discapacidad. Y ahí empieza el camino difícil. O la mala atención en salud, donde tienen que hacer largos recorridos para poder tener los servicios, pues eso hace que ella definitivamente pedir permiso para poder ir, para hacer, se convierta en un desafío. Y creo que ahí es donde todo esto que hemos trabajado alrededor de promover la redistribución de la carga del cuidado también involucre a las mujeres que tienen hijos con discapacidad. Muy bien. Una carga que además, Felipe, es dependiente también de los medios con los que dispone cada mujer o cada familia o cada hogar para cuidar. Y que también entra en relación con la condición social y económica o la posición económica que ocupan estas personas implicadas en la relación de cuidado. Felipe. Mario, construyendo sobre esto, hay varias variables que hacen que las cargas de cuidado se multipliquen para ciertas mujeres. Y ahí hay que hacer una pregunta, y construyendo sobre lo que dice Amparo y lo que dice Mónica, es qué implica la redistribución de estas cargas. Por ejemplo, si hay una madre cabeza de hogar que tiene un hijo o una hija con discapacidad. Y creo que ahí el llamado también es a pensar en el cuidado, es cuál es el rol de los hombres en el cuidado y el compromiso de redistribuir esas labores de cuidado. Y ahí hay, digamos que una anécdota muy corta. Hace unos años hacíamos entrevistas en la universidad para que los estudiantes ingresaran, y una de las preguntas, bueno, cuénteme un poco sobre su familia, qué hace su papá, qué hace su mamá. Y en una de esas entrevistas, de forma recurrente, cuando se le preguntaba, hay veces, qué hacía su mamá, el estudiante respondía con una naturalidad: no, mi mamá no hace nada. Y yo creo que los hombres somos culpables también de invisibilizar y nulificar esas labores de cuidado, porque si un estudiante en un proceso formal de entrevista es capaz de decir que su madre no hace nada, imagínense cuando eso se reproduce a nivel social y las implicaciones que tiene eso, por ejemplo, en lo que dice Amparo de reconocer el trabajo del cuidado como un trabajo, y lo que dice también Mónica de la oportunidad de escoger qué es lo que quieren hacer en la vida, que no sean las mujeres que digan no, porque usted es mujer, usted tiene que encargarse de las labores de cuidado, sino que el cuidado debe ser una responsabilidad social que involucre a todas las personas que conforman la sociedad y también que tenga políticas de Estado. Además, Amparo, estas perspectivas nos recuerdan que ese cuidado no pagado, no remunerado, contribuye a la inequidad por lo menos en dos aspectos. Primero, en esta perspectiva de desigualdad de género derivada de las funciones y de los roles que se cumplen diferenciadamente en el hogar entre varones y mujeres, y la otra, lo que decíamos, en función del estrato socioeconómico y de los medios que se tienen para adelantar ese cuidado. Sí, sin duda, cuando hablamos mucho del cuidado, para muchas mujeres existe una carga de cuidado desbordante, es decir, una sobrecarga de cuidado. Y esa sobrecarga de cuidado depende mucho del lugar que las mujeres ocupan en la sociedad, de los medios económicos, redes familiares de las que dispone. De tal manera que el cuidado no es, aun cuando sea socialmente valorado, importante en la sociedad en general, la carga de cuidado no se distribuye equitativamente, no solamente entre hombres y mujeres, sino entre mujeres en distintas posiciones. Entonces, mujeres racializadas, mujeres pobres, mujeres en entornos rurales, suelen tener unas cargas de cuidado mucho más elevadas. Y esas cargas de cuidado, pues más elevadas, también han disminuido sus posibilidades de hacer otras cosas. No solamente de pronto insertarse en el mercado laboral, de educarse, sino además de hacer lo que quieran con sus vidas, ¿no? Con sus vidas personales, con sus vidas familiares. Entonces sí, existen unas desigualdades de género asociadas a eso, pero también unas desigualdades intragénero, que es el reconocimiento de nuestra diversidad y de las desigualdades estructurales en la sociedad. Es decir, no es nada nuevo que somos una sociedad muy desigual y que esas desigualdades se trasladan y se expresan, digamos, en todos los espacios. Por ejemplo,
Una discusión muy interesante hoy es la del cuidado comunitario. Y digo que es muy importante porque el COMPES, recién aprobado el febrero 14, con el que se crea el Sistema Nacional de Cuidado en Colombia y la política de cuidado en el país, reconoce el cuidado comunitario como algo muy valioso. Pero la pregunta nuevamente es, digamos, hay una idea alrededor de lo comunitario, pero eso comunitario recae principalmente sobre los hombres de las mujeres. Es decir, que lo comunitario, lo socializado, no necesariamente resuelve las desigualdades de género. Puede ser otras desigualdades en la sociedad, pero no las desigualdades de género, porque no las tenemos presentes. Hemos naturalizado al punto que esos son roles propios de las mujeres que nos impiden, digamos, superar. Muy bien. Adicionalmente, en los cuidados no remunerados que tienen que ver con la salud, ¿no? Específicamente la economía y los bienes y servicios que producen estos cuidados son bien significativos para la sociedad, ¿no? Para paliar, para el bienestar. Pero se dice con frecuencia que, teniendo en cuenta todo esto que hemos dicho hasta el momento, hay una crisis de cuidados en nuestra sociedad, en las sociedades latinoamericanas, teniendo en cuenta que la carga de estos cuidados recae sobre los hogares y específicamente sobre las mujeres, como hemos dicho, Mónica. Sí, yo creo que la crisis del cuidado tiene que manifestarse en este crecimiento de un concepto distinto sobre el cuidado que han tenido también las mujeres. O sea, no es cierto, hoy hablan las mismas mujeres de no romantizar el embarazo, el que ser madre es lo máximo que le puede pasar a una mujer. Hoy esos discursos se han ido revaluando, incluso hoy hay menos nacimientos de bebés. O sea, ya eso está claro en términos de la difusión y del activismo, digo yo, muy afortunado que han tenido desde el movimiento feminista. Y yo creo que eso ha hecho que pues, las mujeres ya tengan unas claridades frente al rol que van a ocupar y por eso lo llaman crisis. Pero yo más bien diría que es una oportunidad de exigirle también a este Estado, que ha estado muy tranquilo, dejando que las mujeres cuiden. Nos pasa mucho en discapacidad. El mismo hecho de que el Estado le diga a una mamá, no le recibo a su hijo en el jardín o no se lo recibo en el colegio, quédese cuidándolo, pues es casi que lavarse las manos, en otras palabras, porque finalmente ellos no están proporcionando los apoyos, los ajustes, todo lo que tiene que darse para que esa persona, ese ciudadano, que es un ciudadano como todos, tenga las mismas oportunidades del resto de la población. Y está claro también, hay estudios que lo dicen, las familias que tenemos un hijo con discapacidad incurrimos en un casi que 30% más de gasto, ¿cierto? Y el gasto tiene que ver con que uno de los dos miembros de la familia, o la tía, o la hermana, o la abuela, tiene que dejar de trabajar para asumir el cuidado de la persona con discapacidad. Y eso no debería pasarnos en nuestro contexto si tuviéramos servicios, oportunidades y ajustes, todos los necesarios para que las personas, incluso hoy en la vida adulta, hablamos de que tengan asistencia personal, que no tiene que ser la mamá. Asistencia personal significa que yo pueda elegir la persona que me acompaña en los procesos de vida en la comunidad que yo debo tener como ciudadano con discapacidad. Muy bien. ¿Y vas a anotar, Amparo? Yo creo, Mónica, que tú has dicho también otra palabra clave, que es la del papel del Estado y la política pública. A eso íbamos. ¿Sí? Es decir, sacar del ámbito de lo privado, de las relaciones privadas, la responsabilidad social por el cuidado y la supervivencia, nuestra supervivencia como humanidad, es algo que no solamente es un proceso colectivo y compromete, sino que llama, digamos, la posibilidad de redistribuir significa un fuerte y claro y definitivo papel del Estado a través de las políticas públicas para lograr que eso ocurra. Cuando tú dices, el problema no es quién necesita cuidado, el problema no es el cuidado en sí mismo, sino qué es lo que se ha hecho con eso. Entonces, ¿quién dijo que alguien no puede cuidar a tu familiar amorosamente, bien cuidado, y que eso además te quita a ti posibilidades de ser una excelente madre porque tienes el apoyo para poder
tener tu propia vida también. Claro. ¿no? Felipe, ¿tú compartes esa idea de también crisis en lo que para solucionar esto que hemos planteado, falta en la gestión pública, entendiendo la gestión pública por el papel del Estado, como lo ha dicho Amparo, pero también el papel de la sociedad en general, ¿no? De manera interdependiente, tratándose de una vida comunitaria, Felipe? Sí, Mario, yo comparto la visión de Amparo y Mónica en el sentido que históricamente se le ha pedido a las mujeres que sacrifiquen su vida profesional, su independencia económica para ejercer labores de cuidado, el trabajo que representa cuidar, por ejemplo, en la crianza de un hijo o una hija. Entonces, cuando a raíz del movimiento feminista se empieza a cuestionar esa naturalización de que las mujeres son las que tienen que sacrificar su trayectoria profesional o su vida profesional para el cuidado de los hijos, pues empieza a surgir un vacío que tiene que tener implicaciones en el sentido de que nos tenemos que repensar como sociedad. Y como bien señalan tanto Amparo como Mónica, yo creo que eso implica repensar cuál es la función del Estado y cuál es el valor que se le va a dar a estos trabajos de cuidado, de tal forma que no se reproduzcan lógicas de dependencia y violencia, porque muchas veces dentro del cuidado, en las labores históricas del cuidado, ha habido y aún hay una violencia basada en género muy fuerte, que precisamente surge de esa naturalización del cuidado, donde el hombre se siente que tiene la autoridad de obligar o demandar dentro de una familia que la mujer cumpla ciertas labores. Y si el Estado no logra reconfigurar la masculinidad, cómo nos vemos también como hombres en la sociedad, y también pensar qué rol va a jugar el Estado en las labores de cuidado, pues es poco probable que se logre, digamos, un avance más positivo hacia una sociedad más inclusiva, incluyente e igualitaria. Mientras vamos adelantando las perspectivas de soluciones, sigamos añadiendo a esto que han dicho Amparo, Mónica y Felipe sobre, hemos dicho, crisis de cuidados, ¿sí? Crisis de la gestión social y política de los cuidados, pero también una crisis de la estructura, ¿verdad? Social, que demuestra las fragilidades de los sistemas públicos especialmente, y que invitan a repensar desde una perspectiva de humanidad esta estructura social, donde eso, lo humano y el cuidado, esté en el centro, Mónica. Y en ese punto yo quiero agregar que históricamente los servicios que ha prestado el Estado de cuidado, y hablo de adultos mayores, personas con discapacidad, en estas figuras de protección que muchas personas con discapacidad han terminado siendo abandonadas por su familia precisamente porque no los pueden cuidar y terminan entregándoselos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hoy hay un número importante, casi 5.000 personas institucionalizadas, pues porque sus familias no los pudieron cuidar. Y yo creo que no se trata solo de eso, sino de esos servicios, y donde Felipe hablaba de maltrato y todo esto, pero que ese maltrato también se da en ese tipo de instituciones, ¿no? Donde adultos mayores han denunciado, los que han podido denunciar cómo los tratan, y creo que ahí también hay que terminar con esa acción alrededor de la institucionalización. Y tú mencionabas algo, Mario, y es la humanización de los servicios. O sea, los servicios, también muchas familias terminan no llevando a los servicios porque creen que allá les van a hacer daño. Y a veces sí, es verdad, les van a hacer daño porque no hay ningún manejo claro de todo esto relacionado con la atención que se les puede prestar en esos lugares a las personas con discapacidad y pues adultos mayores, y bueno, ni qué decir también de la niñez, que también hemos oído muchas historias alrededor de los internados y de los lugares donde se mantienen los niños. Entonces también creo que todos esos servicios tienen que ser reevaluados en esta configuración hoy que tenemos de una política nacional de cuidado, donde los servicios no se pueden mantener de la misma forma como se han mantenido hasta ahora. Muy bien. Desde el punto de vista de la investigación, Amparo, ¿hay suficiente información? ¿Hay suficientes datos para diagnosticar, para prever soluciones, para intervenir en la política pública? Yo creo que sí.
Desde hace, digamos, por ahí una década, el cuidado entró con fuerza en los debates de la política pública, en la agenda política. Y la pandemia, pues, digamos, dejó muy claro que lo que había de fondo era los debates acerca de lo que hacemos como sociedad, de nuestro futuro como humanidad y de nuestra interdependencia y la necesidad de cuidarnos, ¿no? Pues porque si no, no sobrevivimos, más o menos, como especie. Creo que eso, digamos, se ha, en los últimos 5 años, la cantidad de investigación que se ha hecho en el mundo entero sobre el tema del cuidado, un tema que la agenda feminista, cuando empezó la discusión sobre la división sexual del trabajo, la puso sobre el tapete en primera instancia con la discusión sobre el trabajo doméstico, ¿no? El trabajo doméstico y el carácter remunerado o no remunerado del trabajo doméstico, pero que se ha extendido a todos esos, digamos, a esos debates que tenemos hoy, como por ejemplo el cuidado de la salud, el cuidado de las personas con discapacidad, de niños, niñas y adolescentes. Entonces yo creo que se ha venido acumulando, las Naciones Unidas se han volcado, digamos, de manera muy firme, ONU Mujeres, CEPAL, ¿cierto? Como poniendo OIT, poniendo el tema sobre el tapete del debate entre lo remunerado y lo no remunerado, y ya, digamos, eliminando esta dicotomía entre pertenecer a un mundo u otro, cuando las mujeres toda la vida hemos hecho eso todo el tiempo. Entonces yo creo que sí se ha venido acumulando. De hecho, ahorita en marzo estará el 2º Congreso Internacional de Estudios del Cuidado y Género en Ciudad de México, para mostrar, digamos, avances de esas investigaciones. Yo creo que en Colombia hay. ¿Qué otros datos? Son los datos que se producen con la encuesta de uso del tiempo. La encuesta de uso del tiempo y los análisis que el DANE en combinación o conjugación con algunas ONG hace, pues van mostrando cosas interesantes. Las cuentas satélite que dicen a cuánto equivale el PIB, las cuentas de economía del cuidado que te muestran qué tanto participamos las mujeres en el mundo remunerado y en el mundo no remunerado, digamos, en los cuidados. Entonces yo creo que hay con qué. Pero el propio gobierno nacional, en esta creación del Sistema Nacional de Cuidado, hizo una gran consulta comunitaria, ¿cierto?, sobre el cuidado que se hace no solamente en los hogares, sino en las comunidades. Yo creo que hay con qué. Hay con qué pensar en qué hacer en términos de los servicios de cuidado, qué hacer de manera comunitaria y también qué es lo que hay que hacer al interior de los hogares para cambiar ese relato de que eso son cosas de mujeres. En continuidad, en esta parte final del espacio, con lo que dice Amparo, Mónica, a grandes problemas, a problemas estructurales, soluciones también estructurales, particularmente en lo que tiene que ver con esta propuesta internacional de instituciones universales, públicas, gratuitas, donde se privilegie los espacios de lo común y lo colectivo. ¿Tú qué propuestas harías para lograr ese cambio urgente, para por lo menos paliar esta inequidad que hemos visto en varios frentes? Yo creo que lo primero que tiene que hacer el Estado, y no es solo pensar en transferencias monetarias que son importantes para mujeres pues de estratos 1 y 2, bueno, que necesitan unas transferencias monetarias para equilibrar de alguna manera todas las necesidades que tienen. Es también urgente y necesario entender ese principio universal que tenemos de incluir, de la inclusión. O sea, si yo tengo una inversión de recursos en atención a la primera infancia, ahí también tienen que estar los niños con discapacidad. No es que atención a la primera infancia, pero los niños con discapacidad no. ¿No? Ahí tiene que estar transversal el tema de la niñez con discapacidad. Si voy a establecer un sistema de cuidado, que fue un poco la investigación que hicimos también con Felipe, aquí sobre las manzanas del cuidado de Bogotá, y para nosotros era una apuesta súper importante para las mujeres, pero no puede ser que para la mujer con discapacidad la problemática no sea tenida en cuenta. O sea, generan todo esto de la manzana del cuidado,
pero la mamá que tiene un hijo con discapacidad no puede ir, porque ella no lo puede dejar solo en la casa, porque no se lo recibieron en el jardín, ni tiene una oportunidad escolar, ni va al colegio, ni mucho menos. Entonces ella igual le da que hayamos generado la manzana del cuidado si no hay una perspectiva clara en los servicios de manera transversal, que todas las inversiones en educación, en apuestas de empleo, emprendimientos, entonces sale una política, que hay una ley del cuidado que dice que van a favorecer el trabajo en la casa. O sea, entonces además cuide, pero además también trabaje en casa. Y yo creo que así no es. O sea, es cómo logramos que las mujeres realmente puedan tener los servicios para sus hijos. Aquí es en dos vías. El servicio para mi hijo hace que yo pueda adicionalmente participar de los otros escenarios, o sea, y creo que eso no lo podemos perder de vista en ningún momento. Muy bien, esta reestructuración, Felipe, en esta parte de cierre de nuestro espacio se habla, como hemos dicho, de poner en el centro los cuidados y no dejar que sea el mercado el eje central decisorio para este tipo de soluciones. ¿Tú qué piensas? Pues es una decisión que vamos a tener que tomar como sociedad lo antes posible. Solo para las personas que nos escuchan, hay veces pensamos que el cuidado únicamente se refiere a niños y niñas, pero si analizamos cómo se ha comportado la situación demográfica en Colombia, en 1985 solo el 6% de la población tenía más de 60 años y se supone que en 2030 va a ser alrededor del 16% de las personas va a ser mayor de 60 años. Eso implica precisamente es quién o cómo vamos a hacer para organizarnos como sociedad para que estas labores de cuidado sean distribuidas de una forma que sea equitativa, de una forma que el Estado juegue un papel fundamental y que la sociedad también lo juegue, y que, como lo mencionaba Mónica también, que no se generen espacios donde se excluye a ciertas personas de la posibilidad de ser cuidadas. Yo creo que una experiencia muy importante que se puede aprender del movimiento de personas con discapacidad es los fracasos de la institucionalización del cuidado. Cuando se mete a una persona en una institución, se la institucionaliza y las violencias que se pueden surgir. Entonces, respondiendo rápidamente la pregunta, Mario, es: ¿queremos que el mercado responda ante una creciente demanda del cuidado con todo lo que implica, o queremos repensar lo que implica el Estado y el rol del Estado para pensar en una sociedad donde se pueda tener unas labores de cuidado nuevamente que impulsen una sociedad más inclusiva e igualitaria? Felipe, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Felipe Jaramillo Ruiz, profesor asociado al Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Amparo, muchas gracias. Gracias a ti y gracias a la audiencia por escucharnos. Ojalá envíen muchas preguntas y comentarios y sus reflexiones, porque estamos creando, configurando el Sistema Nacional de Cuidado en Colombia. Claro que sí, eso es muy importante. Sobre este tema volveremos, como lo estamos haciendo, porque es un tema muy amplio y que tiene diversas coyunturas. Muchas gracias, Amparo Higinia Hernández Bello, médico cirujana, magíster en Administración de la Salud y doctora en Salud Pública y profesora titular del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana. Mónica, muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por la invitación, por hacer visible esta realidad que también involucra a las mujeres que tenemos hijos con discapacidad, y por supuesto sigamos conversándolo. Yo creo que estamos en un momento histórico importante para no quedarnos fuera de estos debates. Claro que sí. Mónica Cortés, directora ejecutiva de ASDAUN Colombia. Ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresamos a este espacio en el que conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres, analizando su situación y su situación de derechos desde distintos ámbitos. En instantes estamos con ustedes. Hacemos una pausa y ya regresamos. Retos Javeriana Estéreo. Aquí estamos de nuevo en este espacio en el que conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres, y en la primera parte hemos hablado del rol de cuidado de las mujeres desde una perspectiva de género, especialmente con personas en situación de discapacidad, y ahora en este segundo fragmento analizaremos el grave panorama al que se enfrentan las mujeres
por la discriminación y la violencia de género. Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre mayo de 2023 y mayo de 2024, se reportaron 630 feminicidios, casi 2 diarios en promedio, y 149.000 denuncias por violencia intrafamiliar. El Instituto Nacional de Salud expresó que el año pasado, con corte al 31 de agosto, se reportaron 106.000 casos de violencia de género, ya sea física y sexual, por negligencia y abandono psicológico, entre otras razones. El 76% de los reportados fue contra mujeres, es decir, casi 81.000 casos, un panorama que no es exclusivo de Colombia, que afecta a varias regiones, como lo reporta la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres, y señala que a nivel mundial 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida, la mayoría de las veces triste y cruelmente a manos de su pareja. La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo silenciada por un sistema que facilita la impunidad de los agresores, la estigmatización y la vergüenza de las víctimas. En este contexto, le damos el saludo a las expertas e investigadoras que nos acompañan en este espacio. Son ellas: Angélica Bernal, psicóloga, magíster en gerencia de talento humano de la Universidad de América, magíster en bioética de la Universidad Javeriana, con experiencia en la implementación de estrategias de prevención y promoción de la salud mental en mujeres víctimas de violencia, y es investigadora del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana. Angélica, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Está con nosotros también Carolina Morales, psicóloga de la Universidad Javeriana, especialista en terapia sistémica y magíster en psicología clínica de la misma universidad. Es miembro del grupo de investigación Sujeto y Relaciones de Psicología Clínica de la Universidad Javeriana. Carolina, bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar acá. Muy bien, y está Yadira Alarcón, abogada de la Universidad del Norte, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Javeriana, máster en Necesidades y Derechos de la Infancia, doctora en Derecho Privado, Social y Económico de la Universidad Autónoma de Madrid. Y están nuestros oyentes que ya comienzan a intervenir en nuestro espacio. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. Estas cifras son alarmantes y reflejan una crisis de violencia de género que no se puede seguir normalizando. Detrás de cada número hay una vida afectada, familias destrozadas y una sociedad que sigue fallando en proteger a las mujeres. Es por eso que es urgente fortalecer la prevención, la educación en la igualdad y el acceso a la justicia para que ninguna mujer tenga que vivir con miedo. Creo que más allá de indignantes las encuentro alarmantes, porque si bien sabemos que hay leyes y movimientos y demás campañas contra la violencia a la mujer, pues estas cifras solo revelan que estas campañas no están siendo lo suficientemente efectivas. Creo que esto pasa también porque nosotras creemos que estamos muy lejos de hacer parte de estas cifras, ¿no? Pero es que realmente tenemos que entender que esto nos podría pasar a cualquiera. Y por eso yo creo que deberíamos generar más comunidad, más apoyo, no importa, desde el lugar en el que nos encontremos, desde la posición que ocupemos, desde nuestras posibilidades. Muy bien, esa es la perspectiva de nuestros oyentes. Angélica, para ilustración de nuestros oyentes y de nuestras oyentes especialmente, ¿qué es violencia de género y qué no es violencia de género? Bueno, dentro de las violencias basadas en género existen diferentes tipologías, como el tema del maltrato físico, el tema del maltrato psicológico, dentro de lo que están los abandonos, los patrones de agresividad, los patrones de conducta también agresivos por parte de la pareja. Pero básicamente la violencia basada en género es cualquier tipo de violencia que se ejerce contra la mujer por el hecho de ser mujer y que se ejerce dentro de una relación de poder donde está una persona más vulnerable y existe una persona que ejerce poder y autoridad sobre ella. Muy bien. Carolina, decimos que es un problema de salud pública la violencia de género. ¿Por qué y para qué? Por varias razones. Uno, por su intensidad y su, digamos, el nivel de gravedad y la extensión que hay en la sociedad de las violencias de género, y entre ellas las violencias contra las mujeres. Y la segunda razón, si se quiere con un carácter más político, es por la importancia que ha tenido
especialmente desde el trabajo de los movimientos de mujeres, demostrar que las violencias contra las mujeres son un asunto que no corresponden al ámbito de lo privado, es decir, no es un problema de la vida personal de las mujeres que lo sufren, sino que es un problema público, es decir, es un problema político, es un problema de Estado, que entonces puede ser, digamos, tanto un problema de salud pública si lo vemos desde el lugar de la salud, pero que es un asunto que compete al Estado y a la sociedad porque nos está hablando de unas formas de relación social donde se considera que hay unos sujetos que pueden ser objeto de uso y abuso por parte de otros, en este caso las mujeres. Bien, también es violencia de género, Angélica, la manipulación, ¿cierto? La mutilación genital femenina, los mal llamados crímenes de honor y el matrimonio infantil, sobre el cual afortunadamente ha habido legislación reciente. Sí, claro, dentro de la violencia psicológica pues hay muchas, todo el tema de denigrar a una mujer en sus aspectos físicos, ¿sí? En su condición física, en el maltrato, en las agresiones y ejercer. Lo que pasa es que existe muchas veces relaciones de pareja de dependencia. Cuando hay esas relaciones de pareja de dependencia, sea dependencia afectiva, sea dependencia emocional, sea dependencia económica o algún tipo de dependencia, hace que se cree un ciclo de violencia que se vuelve repetitivo y es más difícil salir de allí por esas pautas de violencia que se pueden ejercer. Digamos que hay una serie de... En ese ciclo de la violencia están como varias pautas. Primero está el enganche, porque la pareja o el hombre se muestra como un ser atractivo. Entonces viene esa parte de la atracción. Luego viene la parte de la agresión. Empieza a ejercer poder sobre ella, a controlarla, a tratarla mal o a hacerla aislar de su entorno. Hacerla aislar de toda su dinámica de sus relaciones con sus amigas, con su familia, empieza como ese tema del aislamiento. Y posterior tiene el aislamiento, ya viene esa conducta agresiva que puede empezar con malas palabras o con un empujón y luego va en aumento. Entonces, yo sí creo que acá debemos enviar un mensaje de las señales de alerta que debemos las mujeres tener cuando estamos en una relación de pareja, porque evidentemente hay señales de alerta en los patrones de conducta de estos hombres que pueden hacer a la mujer frenar a tiempo y detectar que ahí es una conducta que puede desencadenar un incremento en un tipo de violencia de género. Más agresiva. Muy bien, ¿hay suficiente legislación, Carolina, en nuestro país para defender a las mujeres, para defender los derechos de las mujeres? Tenemos la ley 1257 de 2008, tenemos recientemente la ley 2365 de 2024. ¿Sí hay suficiente legislación? Yo creo que tenemos avances normativos muy importantes, no solo en términos de jurisprudencia nacional, sino también de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de las mujeres. Los problemas, yo creo que el problema no está en el ámbito jurídico, digamos, de las normas, sino en la aplicación. La implementación de las normas es muy deficiente en muchos sentidos y porque además este es un problema o una situación que no se resuelve solo jurídicamente, es decir, que haya normas ayuda, pero no es lo único. Además hay que decir que hay una tendencia global en el mundo de que todos estos avances normativos que se han logrado en muchos países están teniendo un retroceso y es una cosa que nos tiene que como alertar acá en Colombia para que eso pues no suceda acá. Muy bien, Yadira, ¿cuál es el rol del sistema judicial en la protección de las mujeres y en la prevención de estos crímenes contra las mujeres? Al respecto, tengo que sostener que cuando hablamos del rol del sistema judicial en la protección de las mujeres y en la prevención de esos crímenes, tenemos que aclarar a qué nos estamos refiriendo con sistema judicial. Digamos que la oferta judicial para la atención de la protección de las mujeres víctimas de violencia de género es variada. Nosotros tenemos un sistema de protección judicial constitucional a través de la acción de tutela en el caso concreto,
a través de todo lo que significa el ataque a través de las acciones de inconstitucionalidad respecto a aquellas normas que pudieran estar siendo vulnerativas del orden público constitucional en Colombia. Además, tenemos el sistema de la justicia ordinaria, y la justicia ordinaria nos ofrece tanto la justicia civil y de familia como la justicia penal. Entonces tenemos mecanismos de protección en las normas civiles y procesales, sustantivas y procesales desde el punto de vista civil, y también tenemos normas de protección desde el punto de vista del sistema penal. Y claro, este sistema de la justicia ordinaria nos plantea pues diferentes instancias y diferentes mecanismos de acción para poder entrar a proteger a las mujeres víctimas de este tipo de flagelos en su contra por su condición de mujer, que muchas veces terminan en crímenes como el feminicidio. Muy bien, eso desde la perspectiva legal. Pero hay otros factores confluyentes y de igual manera preocupantes, Angélica. Una mujer víctima de violencia física tiene más riesgos de sufrir enfermedades mentales, afectaciones mentales. Pero además también afecta a las poblaciones más vulnerables que incrementan la problemática. Claro que sí. No solamente la violencia física, sino también la violencia psicológica, incluso la violencia simbólica y sexual. Todas estas tienen unas consecuencias que pueden determinar en trastornos de depresión, ansiedad e intentos de suicidio muchas veces. Sí, porque recordemos que esto, mientras la persona está atravesando un trastorno psicológico, puede estar atravesando un proceso, un ciclo de violencia, y esto la hace intensificar el proceso para salir de allí. Entonces, efectivamente, es un determinante que no solamente impacta la vida de esta mujer, sino de su entorno, porque si es madre, pues el ciclo de violencia se extiende también hacia los hijos y el impacto psicológico se extiende ante su dinámica familiar. Principalmente esos son los tres trastornos que pueden llegar a ocurrir. No obstante, también hay unos trastornos de alimentación que se pueden derivar de lo mismo, de este ciclo de violencia contra la mujer. Contra la mujer y contra las niñas. Y aquí queremos llamar también poderosamente la atención, porque el Instituto Nacional de Salud dice que el 12.3% hay violencia contra menores de 4 años, Carolina. Sí, claro, digamos, la violencia afecta principalmente, pues sí, a las mujeres y a las niñas, especialmente, por ejemplo, las violencias sexuales ocurren prioritariamente contra niñas y por parte de personas conocidas. Yo quisiera, sobre el tema que se venía hablando, hacer algunas anotaciones, y es que creo que hay que soltar esa idea de que la violencia está más arraigada en poblaciones precarizadas, o a veces eso no es cierto necesariamente. Lo que pasa es que hay distintas formas de cómo esas violencias se conocen, pero claramente las violencias contra mujeres, digamos, no tienen que ver con el estrato social ni el estrato socioeconómico. Está extendido ampliamente en la sociedad. Ahí la única dificultad quizá concomitante es el acceso a la solución, el acceso a la demanda, el acceso al seguimiento, el acceso al tratamiento, ¿o no? El acceso por una parte, y por el otro lado, pues los mayores riesgos de sufrir violencias institucionales por las dificultades que tienen las mujeres para que se les crea su testimonio, para que puedan acceder, tengan en los sitios donde viven, acudir a lugares donde les atiendan, a la fiscalía, a una comisaría de familia, y tal vez las mujeres que viven y que también es relativo, que mujeres que viven en mejores condiciones económicas tengan más posibilidades de acceso a atención. Eso es relativo si tenemos en cuenta
pues estos círculos de violencia que incorporan no solo violencia psicológica, sino también violencia económica. Entonces uno ve mujeres en posiciones económicas importantes, pero que la posición económica no es la suya, justamente está en una relación de violencia donde no tiene autonomía económica ni posibilidades de acceso a la atención, ¿no? Entonces creo que eso es importante matizarlo. Muy bien. Yadira, ¿qué mecanismos existen actualmente para proteger a las mujeres en situaciones de violencia antes que escalen a situaciones más graves e incluso al feminicidio? Claro, antes de que se escalen los feminicidios, tenemos que decir que existen obligaciones del Estado de carácter nacional, pero también de carácter internacional. Todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones de las convenciones internacionales para erradicación de la violencia de género, lo que es la Convención Merendo-Pará, lo que es la CEDAW y todo lo que estas convenciones se han firmado como leyes de la República para cumplir ese compromiso internacional de erradicación de la violencia de género, pues compromete al gobierno nacional desde el punto de vista del Ejecutivo, al Legislativo, al Congreso de la República, Cámara de Representantes y Senado de la República, y por supuesto a la rama judicial en la articulación de estos mecanismos de protección de la situación de violencia intrafamiliar. Recuérdense que nosotros tenemos un marco normativo nacional muy amplio que ya existe, la ley 2126, por medio de la cual se contempla ese ente rector del Ministerio de Justicia y se regulan las comisarías de familia para poder entrar a no solamente proteger a la víctima, sino trabajar en los mecanismos de prevención de las víctimas de violencia. En esta 2126 también se traían grandes herramientas de las cuales muy poco se habla hoy en día, que son los mecanismos de alejamiento a la víctima. Son aparatos que se le colocan a los victimarios como medida de protección para que no se puedan acercar a la víctima y son mediados por uso de tecnologías. Y estos mecanismos son muy importantes que se den a divulgar, se den a conocer, se establezca cuál es su reglamentación, se haga pública su reglamentación, porque a mí me parece que la 2126 trajo este mecanismo muy eficaz contra la cercanía del violento frente a la víctima. Muy bien. Esa la perspectiva legal. En lo que tiene que ver con ciudades reportadas, según el Instituto Nacional de Salud, Bogotá ocupa el deshonroso primer lugar en casos de violencia de género con 14.500 casos. Le sigue Antioquia, le sigue Cundinamarca, le sigue luego Cali como ciudad, luego el Valle del Cauca, luego Santander y luego Huila. Por allá aparece muy cerquita Soacha, el municipio de Soacha. ¿Qué lectura le podemos dar a estos datos, Angélica? Bueno, con respecto a Soacha, Cundinamarca tiene un observatorio para la mujer, un observatorio de violencias, y Soacha, teniendo en cuenta que es el municipio más grande de todo el país, a nivel también del observatorio de Cundinamarca, reporta la mayoría de los casos. Principalmente las violencias sexuales, la violencia psicológica y la violencia física es la que se presentan en estos municipios. Nuestra ciudad, Bogotá, pues es la ciudad más grande de todo el país, entonces también una parte demográfica tiene que incidir allí en los casos, pero recordemos que tenemos muchos casos que no son reportados, porque hay muchas mujeres que no están denunciando. Entonces, estas cifras son de las mujeres que denuncian y han acudido al acceso a la justicia, tienen alguna medida de protección o han ido a una comisaría o a una fiscalía. Pero hay datos aún mayores porque hay personas que solamente comentan esto dentro de su entorno, su red de apoyo, pero no se atreven a denunciarlo. Es decir, que estas cifras pueden
ser aún mayores. Dentro de Bogotá, las principales localidades que tenemos que tienen mayor incidencia de violencia es Suba, Bosa, Kennedy y Engativá. Estas localidades es donde principalmente se presenta el tema de violencia y justamente son las localidades más grandes que tenemos en Bogotá. Entonces esto va también relacionado con la población. Muy bien. Según el mismo Instituto Nacional de Salud, hubo una disminución del 0.9% por cada 100.000 habitantes entre 2023 y 2024. ¿Cómo interpretar ese dato, Carolina? Pues mira, lo que pasa es que el tema de las cifras siempre es bien complicado en el sentido de que no sabemos si las cifras efectivamente dan cuenta de la magnitud de las violencias o de un mayor número de reportes efectivamente de violencia. Lo que yo sí veo, pues lo que yo he visto en la experiencia, pero que mujeres también que han trabajado el tema de violencias de género en distintos lugares, por ejemplo, Rita Laura Segato, una mujer argentina que hace seguimiento de las violencias de género, pues ha trabajado mucho en México, en Brasil. Ella viene diciendo hace varios años cómo pues hay un incremento realmente no solo de los índices de violencia, sino de las crueldades en las violencias. Hoy en día, por ejemplo, vemos con mucha fuerza el asunto de los feminicidios y feminicidios que aumentan no solo en número, sino también en la sevicia, ¿no? En la crueldad de este tipo de prácticas. Entonces, no necesariamente que haya una disminución leve en las cifras, necesariamente está diciendo que el problema esté disminuyendo. Yo creo que hay que pensarlo en las formas, creo que lo que también hay que tener en cuenta es que aunque haya formas de crueldad también más fuertes, pues simultáneamente hay más conciencia de las violencias y es probable que haya más posibilidades de mujeres que tengan oportunidad de identificarlas, tomar acciones para detenerlas o más conciencia social que permite rechazarlas y repudiarlas. Perfecto. Yadira, entremos en el terreno de las soluciones, de las alternativas, de las perspectivas que nos permitan paliar un poco esta problemática. ¿Podemos mirar a algún lado un ejemplo que nos permita orientar cómo debe ser el trabajo social y político para mitigar esta problemática? Yo creería que definitivamente el caso más cercano a nuestro entorno, que puede ser mucho más estudiado y que podría ser un buen ejemplo de lecciones que podríamos tener como modelo, serían los juzgados dedicados a la violencia contra la mujer en España. Estos juzgados entraron en funcionamiento el 29 de junio del año 2005, porque derivaron de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, Ley 1 de 2004, que aprobó precisamente la creación de unos órganos judiciales especializados en la erradicación de la violencia sobre la mujer. Estos juzgados de violencia sobre la mujer tramitan asuntos, procedimientos y recursos que marca esta ley y también contiene una serie de medidas de protección integral contra las violencias de género. Definitivamente sería interesante que Colombia creara los juzgados especializados en erradicación de las violencias en Colombia. Estos juzgados desde el punto de vista civil, que conocieran de todas las violencias en Colombia, es decir, que hiciéramos el tránsito desde las funciones administrativas jurisdiccionales de los comisarios de familia y realmente creáramos la rama, dentro de la rama judicial, los juzgados especializados en erradicación de las violencias en el contexto familiar. Muy bien, esa alternativa de solución desde el punto de vista judicial, jurídico. En esta parte final, Angélica, ¿qué decirle, por ejemplo, qué decirles a las mujeres, a las niñas que en este momento son víctimas de violencia de género? ¿Qué deben hacer? ¿Qué decirle al Estado? ¿Qué soluciones podemos plantear?
Bueno, principalmente a las mujeres o niñas acceder a los temas de justicia, es decir, acceder a las comisarías de familia, a la fiscalía, a las casas de igualdad de oportunidades de las mujeres que se encuentran en todas las localidades de Bogotá. Y bueno, a nivel del país, comisarías y fiscalías, pues principalmente el acceso. Ahí tenemos una brecha, ¿no? Que es súper importante porque es que muchas veces esas medidas de protección que se demoran tanto, existe una brecha precisamente para que se apliquen de una manera oportuna. Entonces, decirle al sistema judicial que es una urgencia que las medidas de protección se expidan de manera oportuna y se apliquen todo el tema penal que se debe aplicar, que se aplique toda la regulación que tenemos. De otro lado, es importante las redes de apoyo, los grupos de apoyo con mujeres, las terapias psicológicas a las que ellas puedan acceder, el tema de empoderamiento femenino, que en la parte del Estado hay muchas acciones dentro de la política pública de mujer que tenemos hasta el 2030, el sistema de cuidado que tenemos en Bogotá y en diferentes distritos. Hay estrategias de intervención que en las alcaldías precisamente las aterrizan. Entonces, acudir a estos programas para que puedan tener el tema de su salud mental realmente intervenida, ¿sí? Estrategias de intervención para poder precisamente ayudarlas a salir de ese ciclo de violencia. Esto se necesitan varias acciones y varios actores. Es un sistema que requiere de varios intervitentes para que se pueda salir, pero principalmente el apoyo psicológico y la red de apoyo y los factores de protección que tienen cada una de las mujeres es importante. Al Estado decirle que aplique toda esa legislación que tenemos y que aplique esa política pública de manera urgente, porque hay muchas acciones que se están haciendo, pero necesitamos que la cobertura llegue a todas las mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia. Y las líneas de atención que ellas tienen en su mano un celular, y estas líneas de atención de las mujeres pueden ser atendidas para sus primeros auxilios psicológicos o para desencadenar toda la ruta de atención. Entonces, es importante decirles que conozcan las rutas de atención y el numeral al que deben marcar de acuerdo al tipo de violencia que estén viviendo. Buscar ayuda siempre es importante. Muy bien, los medios de comunicación y el periodismo tenemos mucho que decir al respecto. El Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, tiene 15 puntos a manera de síntesis para tener en cuenta, a manera de guía en el cubrimiento o narración o relato de esta violencia de género. Por ejemplo, evitar términos sensacionalistas, evitar decir que es un evento trágico, jamás dar a entender una posible responsabilidad de la víctima, no dar información que justifique al victimario, no romantizar, no revelar la identidad de la víctima, no publicar fotografías de la víctima, no dar demasiados detalles gráficos, nada de simulaciones, en cambio sí imágenes que den cuenta del repudio social. Un caso de feminicidio no es objeto de debate o polémica. Si se va a informar sobre el caso, hay que hacerlo hasta el final, no quedarse en el caso específico y contextualizar, y siempre será mejor que mujeres con experiencia traten este tema con profundidad. Esas son algunas alternativas de solución. Carolina, alternativas de solución de tu parte. Yo creo que es muy importante seguir nombrando e identificando y no naturalizando las violencias contra las mujeres. Yo creo que aunque se ha avanzado mucho en este tema, porque hoy lo hablamos, hoy sabemos que las violencias contra las mujeres no tienen justificación, que no son naturales, ha sido realmente la fuerza de las mujeres organizadas de distintas maneras las que nos han puesto este tema sobre
sobre el tapete y las que siguen insistiendo. Yo creo, y este es un espacio pues universitario, yo creo que hay que destacar también el trabajo que en los últimos años, por lo menos en los últimos 10 años, vienen haciendo las mujeres universitarias, estudiantes, colectivas, grupos de maestras, de docentes, de visibilizar las violencias al interior de las entidades educativas. En los colegios también hay muchas niñas y adolescentes que están poniendo el tema en el contexto educativo, y yo creo que ese es un trabajo que es muy importante seguir haciendo, estas alianzas entre estudiantes y maestras y directivas para pensar qué es lo que necesitan las instituciones, no solo en términos de ajustar sus reglamentos, que también, sino cómo generar espacios de conversación sobre estos asuntos, que las violencias contra las mujeres no son naturales, no son un destino, requieren conversaciones también al interior de cuáles son las ideas que hacen que estos fenómenos permanezcan y qué transformaciones relacionales hay que hacer, ¿no? También con quienes tenemos que conversar, con todos los actores sociales, que generar espacios que nos permitan pues ponerle fin a este problema. Muy bien, Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Carolina Morales, A usted. psicóloga de la Universidad Javeriana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, es especialista en terapia sistémica y magíster en psicología clínica también de la Universidad Javeriana. También agradecemos a Yadira Alarcón, abogada, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Javeriana y máster en Necesidades y Derechos de la Infancia. Angélica, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quería anotar algo. Es importante trabajar con los agresores. Para una estrategia de intervención no solo tenemos que trabajar con las mujeres, tenemos que trabajar con los hombres y con los niños en nuevas masculinidades, en nuevas maneras de relacionarnos, en derribar sistemas de creencias que tenemos y poder enseñar y educar habilidades de relacionamiento también desde el hombre. Muy bien, Angélica Bernal, psicóloga, además magíster en bioética de la Universidad Javeriana, donde se desempeña como investigadora. Muchas gracias. Gracias a toda la audiencia que nos acompaña y participa en este espacio en el que expertos y académicos estamos para servir al país. Gracias también a las personas que hacen posible nuestro programa. En la ingeniería de sonido, Angie Manrique. En la producción periodística, Alejandra Caballero y Sofía Vargas. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En 8 días acá nos escuchamos, Dios mediante. Hasta entonces.